Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy contamos con la presencia de Joan Almiral, autor del libro Contradicciones de un yogi occidental y también autor de la tesis doctoral El origen de los rangos de la jerarquía celestial. Buenas tardes, Joan. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y bienvenido también a Pedro Dor de la revista Números de Antroposofía en Argentina. Muchas gracias. Hola, un gusto. Muy bien. Vamos a utilizar el libro de Joan para tratar una serie de temas. A lo mejor es un poco brusca esta entrada, pero dado que Joan Almiral llegó a la última fase del camino Rosacruce, el Lettorum Rosacrucianum, y claro, los que hemos entrado en caminos o hemos intentado investigar caminos, siempre vemos el final del camino como la solución a todos nuestros problemas, como donde nos está esperando un tesoro. Quería preguntarle a Joan si al final del camino, en el Lettorum Rosacrucianum, apareció algo que te colmó o algo que te dejó más vacío. Bueno, es una pregunta, digamos, con intención, ¿no? Y no sé si buena. No es con intención buena, te lo prometo. ¿Sabes por qué? Bien, bien. Porque yo creo que todos estamos buscando, cuando entramos en un camino, aceptamos una serie de contradicciones en ese camino, con la esperanza de que al final del camino encontremos eso que nos va a llenar. Y tragamos con muchas cosas, y al final, bueno, la gran pregunta es: ¿qué hay al final del camino? No hace falta tampoco que entres en detalles, pero ¿qué hay al final del camino? Bueno, para mí se me abrían muchos otros caminos. La realidad es esta, es decir, al final del camino se me abrían muchos otros caminos en los que, de alguna manera, la invitación, si yo era honesto conmigo mismo, la invitación era a que los construyera yo, no tanto me vinieran dados, ¿no? Esa es un poco la sensación que, cuidado, que cuando llegué al final del camino, Rosa Cruz, sí que había mucha desorientación. Porque, claro, al final llegas también, o sea, un poco por una crisis, ¿no? Una crisis después de 25 años, ¿no? Que había estado, pues eso, ¿no? Esperando que al final me encontraría algún tesoro o lo que sea, ¿no? Es decir, llegas un poco con una crisis que te abre nuevas puertas, ¿no? Y nuevas puertas sobre una base diferente. Esto es indudable, ¿no? Yo tengo un profundo sentimiento de agradecimiento a todo ese tiempo y no considero ni un solo minuto perdido en todo ese trayecto, ¿no? Pero lo que sí vi muy claro, también un poco como me pusieron las cosas, ¿no? Es decir, o como se me pusieron las cosas, ¿no? Es decir, que bueno, que allí había acabado el proceso y que yo tenía que continuar por otra dirección y que allí, pues, como he dicho muchas veces, me faltaban cromos, ¿no? En la colección, ¿no? Es decir, allí no podía acabar la colección, digamos, ¿no? Tenía que seguir caminando y tenía que seguir buscando. Y lo duro era reconocer que claro, que ya no iba a tener, digamos, la muleta o la orientación de una escuela, el soporte de un grupo, el soporte de una filosofía, sino que tenía que construirlo por mí mismo, ¿no? Y tal vez esto sea uno de los maravillosos tesoros, ¿no? Que me ha dado, digamos, esa experiencia. Ajá. Esto te va a parecer a lo mejor un poco naif esta pregunta, pero supongo que ese niño que llevamos dentro, cuando entra en una escuela espiritual, pues quiere lograr lo que lograron los que fundaron esa escuela, ¿no? Uno quiere contactar con Christian Rosenkreuz, con los grandes adeptos. Sí, parece una tontería, pero bueno, creo que todos queremos eso, por lo menos una parte de nosotros quiere eso. Y yo no sé si tú llegaste a contactar con alguno de esos adeptos a nivel físico o a nivel espiritual. Bueno, este es un tema que hablé y discutí muchas veces, ¿no? El Lectorium no reconocía, al menos de forma abierta,
la fraternidad blanca o la fraternidad con sus maestros y sus ashrams y tal, de la que hablaba Blavatsky, de la que hablaba la teosofía y de la que luego, donde tiró también el hilo, tanto Steiner como tal vez un poco menos Max Heindel, ¿no? Max Heindel como depura un poco el concepto de fraternidad y presenta una fraternidad, digamos, un poco más exclusiva, la fraternidad de los Rosacruces, que tenían una función muy específica y tal. Entonces, el lector de Rosacrucianum hizo abstracción incluso de eso, de manera que la fraternidad quedó muy, digamos, como muy... no te diré, el concepto estaba muy presente y era muy vivo, pero había quedado muy difuminado. Realmente nadie sabía de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la fraternidad Rosacruz, ¿no? Encuentros no he tenido ninguno, y te soy muy honesto, que yo haya podido reconocer así muy claramente, ¿no? Bueno, aquí me he encontrado un maestro, aquí y tal, ¿no? Realmente, porque es que además, explico en el libro, mis encuentros fueron con fotografías y cosas así, y realmente muchas veces me he planteado, ¿no? Bueno, realmente me hubiera gustado, ¿no? Pues esto, que me pareciera un Rajput como los que se le aparecían a Blavatsky, o que sonaran campanillas y oír claramente una voz, o lo que sea, ¿no? Y bueno, no ha sido digamos, lo que a mí me tocaba, ¿no? Es decir, creo más que todo eso forma parte de una visión cultural un poco ya, que hemos un poco dejado atrás. Creo yo, ¿eh? Creo yo que hoy en día el ser humano tiene que aprender, que es una opinión muy personal, tiene que aprender a trabajar de forma individual, también, o sea, con otras personas, tiene que, no precisa tanto del apoyo de... Ahora bien, encontrarme personas especiales las he encontrado, o sea, el viaje por India, los viajes por India, o quien me llevó, o quien me condujo a la India, por ejemplo, eran personas muy especiales. Entonces yo, claro, hay una fraternidad organizada que tiene su ashram o su centro en los Himalayas y tal, pues no lo sé y ahí no os puedo orientar. Pero que hay gente de buena fe en el camino, caminando por las distintas sendas y tal, eso sí, sí lo he encontrado y he hecho encuentros maravillosos en mi caminar, ¿no? Sí. Tanto en la escuela como en ambientes antroposóficos, en la sociedad teosófica, también en masonería y por descontado en el mundo oriental, ¿no? Muy bien. Sí. Quizá a lo mejor tendríamos que reinterpretar el concepto de fraternidad. Y a mí me ha ayudado mucho la idea de Urfanomen, de Goethe, el fenómeno original. Porque ahí donde unos ven una diferencia brutal entre la antroposofía, la fraternidad más Händel, el León Rosacrucianum, yo lo que veo es un impulso que de alguna manera busca renovarse a través de diferentes personas y diferentes comunidades. Y es cierto que hay una serie de diferencias, ¿no?, que me gustaría que tocáramos ahora, pero creo que esas diferencias se pueden reducir a un impulso que consiste en un principio hermético muy importante, que es solve et coagula, es decir, llegando a un punto hay una serie de cosas que se tienen que disolver para concretar otras, que luego también se disolverán para concretar otras. Y desde mi punto de vista, el final de ese impulso, que comienza en Steiner, bueno, comienza con Blavatsky, sigue con Steiner, luego también hablaremos, ¿no?, un poco de este malentendido que hay por parte de unos y de otros entre Steiner y Heindel. Me gustaría que quedase claro en esta entrevista también, ¿no? Bueno, pues eso, Steiner de alguna manera le pasa el testigo a Heindel y luego Heindel pues termina pasando el testigo a Jan van Richthofen, que de alguna manera acaba salvando lo único que se puede salvar de todo ese impulso, que es lo que tú dices, ¿no? El átomo simiente, la esencia del buscador, por encima de las jerarquías, por encima de las fraternidades. Y bueno, vamos a centrarnos primero en lo que es la conexión Steiner-Händel. ¿Podrías aclararnos un poco qué es lo que pasó, ese malentendido y cómo pudo influir negativamente en el egregor de la antroposofía? Yeah. Bien,
Mucho más negativo era lo que yo vi en la fraternidad de MaxHendel, o sea, la visión que Ajá, tenían de Steiner era muy, muy negativa. no sabía, no sabía. Sí, 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 mucho mayor me pareció, porque muchos antropósofos no sabían ni quién era MaxHendel, ni conocían muy poco el movimiento, que al final el movimiento de MaxHendel se ha ido diluyendo y realmente es un movimiento que ha quedado como algo muy testimonial que o sea, aguanta un templo y cuatro cosas y grupos pequeños y mal organizados, ¿no? Eh, entonces, bueno, el tema, yo lo que al final, analizando un poco, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de ambos movimientos? Lo que me di cuenta es que tenían, digamos, como un objeto diferente, ¿no? Como un objetivo diferente, ¿no? Y ahí empezaba a entender un poco cuál pudo ser la razón por la cual quisieron separar, digamos, los dos trabajos, ¿no? El trabajo que proponía la antroposofía del trabajo que proponía Max Heindel, ¿no? Eh, y ahí yo creo que se entiende o se intuye la respuesta a esa pregunta, ¿no? Que como sabéis, la primera edición del concepto Rosacruz del cosmos aparecía con una dedicatoria de Max Heindel a Rudolf Steiner. Y eso, yo tenía en mis manos un ejemplar de 1909 del concepto Rosacruz del cosmos en inglés, digamos, original, digamos, y se veía que muy claramente se dedicaba a Steiner y a Alma von Brandis, que fue la antropósofa o la teósofa en aquel momento, porque todos eran teósofos, que le ayudó, que le acompañó, que le pagó el viaje y le facilitó, digamos, el encuentro, ¿no? Max Heindel llega a Alemania en 1908, justo después de aquel gran congreso de 1907, digamos, en Alemania, en el que se había dado un baño Steiner de rosacrucianismo impresionante y ahí había marcado las directrices, las líneas de trabajo del movimiento que él había diseñado en aquella época, de lo que tenía que ser la Rosacruz moderna, ¿no? Y bueno, Max Heindel recoge el testigo rosicruciano puro y duro. Eh, Él cuenta que se queda colgado allá, que tiene toda su experiencia, su encuentro con la fraternidad de los Rosacruces. Los Rosacruces además le dicen, nosotros esta prueba se la hemos intentado hacer a otra persona que se sobreentiende que era Steiner y no ha pasado la prueba, mientras que tú sí, porque tú estás dispuesto a publicar y a servir a los demás. Lo cual es no diré una mentira, pero estaba clarísimo que Steiner era un gran servidor al servicio de la búsqueda espiritual de la humanidad, o sea, con mucha mayor repercusión, ¿no? Pero ahí empiezan ahí un poco como esas medias verdades o esas mentirijillas para empezar como a separar cosas. Lo cierto es que eh, Max Heindel había tomado contacto, o sea, Max Heindel fue un gran admirador de Charles Westel Leadbeater, y por él entra en la teosofía. Y Leadbeater y Annie Besant en un momento dado crean la Sociedad Teosófica de Servicio, que es de ahí donde nace el impulso de Max Heindel. La Sociedad Teosófica de Servicio, no sé si conocéis, tiene como actividad central un servicio de curación, con un ritual muy sencillo. Bueno, son dos rituales, un ritual propiamente de curación y un ritual devocional. Eh, y lo curioso, bueno, yo no formé parte de la Sociedad Teosófica de Servicio, pero sí participé en sus actividades, porque la mayoría de ramas para los miembros de la Sociedad Teosófica, y que era un poco uno de mis objetivos, podían participar en estos servicios, los servicios de curación. No recuerdo cómo los llamaban, ¿no? Servicios de sanación o rituales de sanación o algo así, ¿no? Pues bien, me llamó mucho la atención porque esos mismos rituales, obviamente rosacrucianizados, eran los que realizaba la fraternidad de Max Heindel y sobre la que se había construido la fraternidad de Max Heindel.
Pero es que el Lectorium Rosicrucianum también se construye a partir de eso, con una idea de pureza mucho más intensa, con una con una necesidad del encuentro personal no tan, digamos, no tan eh, virtual, ¿no? Como era el servicio de Max Heindel, en el cual los estudiantes Rosacruces hacían el servicio en la distancia y conectaban con el templo de Oceanside, de California, sino que los servicios rosicrucianos del Lectorium se hacían en los centros locales, en los templos de conferencias, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que Van Reichenborch y sobre todo Catarose de Petri construyen a partir de ahí e intentan poner algún escalón más, digamos, como reforzar la base desde arriba. Todos los alumnos que tenían acceso a esos servicios de curación, además se les pide que den una vuelta de tuerca a su vida y a su trabajo espiritual y que se concentren en un trabajo grupal de los círculos, digamos, de la escuela interior, en los cuales, pues bueno, que sean muy conscientes de que lo que yo hago afecta también al grupo. Y empiezan a trabajar esa dinámica muy intensa, ¿no? De trabajo interior, ¿no? Y de trabajo de grupo. Entonces, claro, aquí ves como una dirección muy distinta a la antroposofía, donde la antroposofía siempre ha hecho un trabajo más en la línea de la teosofía, más abierto, más de difundir una ciencia espiritual, de dar herramientas, digamos, a la sociedad para poder transformar su vida y dar los primeros pasos en un camino espiritual, sin este trabajo, digamos, de concentración. Muy bien. Una cosa que observo ahora, sobre todo cuando comparo lo que pasa ahora con los inicios de la antroposofía, de la fraternidad Max Heindel y del Lectorium, es que en esos impulsos iniciales primero, había una ilusión muy grande en los miembros, había muchos miembros jóvenes, miembros que además, tengo la sensación, que no solo repetían palabras esotéricas, sino que también por lo menos las sentían e incluso las comprendían. Y ahora tengo la sensación de que, no sé en Lectorium, pero bueno, por lo menos en la antroposofía, se dicen una serie de cosas, términos ocultos, cuerpos etéricos, astrales, pero en el fondo nadie sabe lo que dice. Y se me ocurre, o por lo menos nadie ha experimentado lo que dice. Y una cosa que hablábamos Pedro y yo es que quizás hay que hacer una labor de traducir a un lenguaje, yo no digo actual, pero por lo menos un lenguaje que permita saber de qué se está hablando. Todos esos términos ocultos que yo tengo mis grandes dudas de que alguien haya experimentado alguna vez, por lo menos alguien de los que tantas veces recurren a ellos hoy. Bueno, esa es una de las razones por las cuales yo entro en el mundo del yoga, porque estoy intentando a través del yoga identificar un poco todas estas cosas, toda esa terminología, todos esos conceptos que a mí no me llegan vacíos del todo, ¿no? Pero sí que un cierto discurso sí que me llegó a cansar. En los grupos, digamos, más internos y tal, y bueno, y no tan internos en el Lectorium, ¿no? Escuchabas auténticas especulaciones sobre todas estas cosas, muy intuidas, en las que te llegaban, como tú dices, te llegaban como vacías, digamos, de experiencia, porque dices, bueno, me estás hablando del sexto dominio cósmico, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Es decir, del sexto dominio cósmico, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y además, ¿cómo estás pontificando de esta manera, de ese dominio cósmico, cuando yo es que el séptimo, el que sea, ya no lo tengo muy por la mano, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo este discurso cae en las manos de una persona que es inquieta, digamos, que normalmente busca las fuentes, intento ir a las fuentes de todos esos temas. Por eso me puse a hacer una tesis doctoral sobre los rangos de la jerarquía espiritual, porque para mí estaba claro que todo venía de ahí, ¿no? O que a partir de ahí Rudolf Steiner había reinterpretado todas esas ideas
de Madame Blavatsky y les había dado esa forma, digamos, de ciclos, rondas, etcétera, etcétera. Me voy también, obviamente, a la filosofía oriental, donde encuentras la fuente, digamos, ¿no? En esos ciclos cósmicos, tal como los concibe los Puranas, los textos hindúes. También el budismo habla de ellos, pero también habla de forma el budismo y un poco yo creo que por culpa del propio Buda, él no entra a especular sobre eso, ¿no? Ya habla utilizando una terminología de su época, pero no entra a hacer un estudio como sí aparecen en textos hindúes, ¿no? El hindú es mucho más especulativo, digamos, y le gusta hacer cosmologías sobre esas cosas, ¿no? El budismo tiene cosmologías, obviamente, y sobre todo en etapas más avanzadas, pero bueno, no, Buda utilizaba la terminología de la época, no. Y ahí es donde empiezas a ver un poco las fuentes de toda esta especulación y, bueno, al final lo que intentas es encontrarle sentido a todo esto, ¿no? Una cosmología, ¿por qué aparece una cosmología? ¿Por qué Blavatsky siente la necesidad de difundir una cosmología inspirada en textos antiguos, ¿no? Pues en el fondo para devolver al hombre, al ser humano, su dignidad, ¿no? Una dignidad muy deteriorada por culpa de la ciencia. Y cuidado que estamos ahí todavía y en este momento nos están pasando el rodillo con esta historia de la ciencia, ¿no? Es decir, que al final ha sido lo que ha ido erosionando, digamos, la dignidad del ser humano. Y hoy en día lo tenemos clarísimamente. Muy bien. ¿Y conoces ¿no? Una consulta? ¿Conoces actualmente a alguien que esté haciendo ese puente para hacer más conmensurable las distintas tradiciones, por ejemplo, con la ciencia? A mí se me ocurre, por ejemplo, Ken Wilber, pero no sé si... Yo la obra de Ken Wilber la conozco poco. Leí el proyecto Ant-Man, me fascinó, me pareció una síntesis muy, muy interesante, ¿no? Pero no le he seguido mucho más, ¿no? Sí que hay varios, yo creo que además hay varios movimientos de psicología transpersonal a ver, hasta cierto punto, conociendo un poco la tradición oculta de la evolución del ocultismo, te das cuenta de que han bebido un poco de esa fuente, como mínimo, para inspirarse en alguno de los conceptos, ¿no? Yo nunca me he quitado de la cabeza que la sombra junguiana, que hoy en día está muy, muy admitida por prácticamente toda la psicología transpersonal, ¿no? No es otra cosa que el guardián del umbral de Steiner. Yo creo que Jung fue lector de Steiner. Yo, metería la mano en el fuego, no te lo podía asegurar, pero sí que sé que Steiner no habló muy bien de Jung, que en la primera etapa, digamos, más del psicoanálisis, pero también se entiende. Pero el Jung menos psicoanalista y más... No solo no habló bien, sino que expulsó de la sociedad antroposófica a un psicoanalista y también a Alice Sprengel, sí. Bueno, fue un asunto turbio. Alice Sprengel era una mujer que representaba los dramas mistéricos. Steiner le llamaba la guardiana del velo, no sé exactamente nombre, pero bueno, era una persona muy importante dentro de la antroposofía. Tuvo un problema con Mary von Sievers, que al final se fue enquistando. Steiner sometió a votación entre toda la sociedad antroposófica si debían irse o no. Este psicoanalista intentó que Steiner, de alguna manera, fuera objetivo con respecto a cómo un gurú acaba afectando a las mujeres que lo rodean a la hora de imaginarse cosas acerca de él. A Steiner no le gustó que alguien lo tratase en igualdad de condiciones y juzgase su papel de esa manera, y la votación, por desgracia, pues salió en que expulsaran a Alice Sprengel y a este psicoanalista que no recuerdo el nombre. Alice Sprengel acabó entrando en la Ordo Temple Orientis en Suiza, sí, de Aleister Crowley. Por si alguien tampoco lo sabe, Steiner, como también, Steiner no era una persona cerrada en sí mismo, le gustaba saber qué se cocía afuera. De vez en cuando mandaba antropósofos, para que entrasen en la auto y pudieran ver hacia dónde iban ellos.
Bueno, a ver, sus razones tenía, ¿eh? Sus razones tenía, porque él había recibido patentes, si bien no de... Bueno, sí, de Theodore Royce. De todo Rose, sí. Sí, ¿no? Este le había dado las patentes para poder construir su escuela interna. O sea, que sus razones tenía para estar un poco informado, porque... Para construir lo que tú quieres construir ahora, además, que es el rito de Memphis Mizraim, además. Sí, bien. Yo construir el rito de Memphis Mizraim, no sé, no estoy muy seguro, porque al final el rito de Memphis Mizraim es una cosa bastante etérea, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, Steiner en su momento utilizó aquello. Yo leyendo cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, ves clarísimamente que cuando él habla de iniciación se está refiriendo a la iniciación, a los 3 grados de iniciación, o sea que él bebió de esa fuente clarísimamente, ¿no? A nivel simbólico es lo que da sentido, digamos, él encuentra el sentido ahí, luego todo eso lo reelabora y demás, ¿no? Pero está muy claro que esas 3 etapas del proceso masónico, vamos, es decir, él las interpreta como la iniciación, ¿no? Es decir, esa etapa que es fundamental. Entonces, claro, nosotros nos hemos planteado muchas veces eso, ¿no? Es decir, lo que sería la masonería o el ritual masónico, sobre todo los 3 grados, si hubiera, digamos, si estuviera respaldado por un trabajo espiritual intenso y cohesionado, de un grupo cohesionado, probablemente el símbolo masónico es muy potente y realmente es la fuente un poco que se ha mantenido, que nos une con el pasado, ¿no? Uh-huh. Y reactivarlo me pareció que era un poco su objetivo. Por eso él, él llama a muchas puertas y una de las puertas es la de Theodore Royce. Sobre el tema este que me comentabas de la expulsión de este psicoanalista y tal, yo recuerdo, aunque hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba un poco la pirámide que intentó montar Steiner en la sección esotérica, con su grupo de sección esotérica, de trabajo ocultista, porque él explica que él cuando entra en la sección esotérica de la Sociedad Teosófica y busca un poco qué hay allá, rasca ahí un poco, porque él es teósofo de primera época, se da cuenta de que allí prácticamente Blavatsky no ha hecho prácticamente nada. Y estoy convencido, yo creo que ya es bastante claro que la división, la separación de la Sociedad Teosófica por parte del grupo de Steiner, la sección alemana, se debió fundamentalmente al problema de la sección esotérica. Sí estaba claro que había el problema de Krishnamurti o el tema de Krishnamurti, el affair Krishnamurti y la Sociedad de la Estrella Oriental, ¿vale? Eso estaba ahí. Y eso fue de alguna manera el detonante, ¿no? Pero yo creo que, claro, el gran problema es que la sección esotérica estaba todavía por construir. Blavatsky la dejó prácticamente iniciada, ¿no? Poco material había, y ahí él se sintió libre para empezar a construir un poco su proyecto. Claro, cuando Anibesan empieza a construir su proyecto, su visión de la sociedad de la sección esotérica, obviamente ahí se produce el choque, ¿no? Y esa sección esotérica de la Sociedad Teosófica de la sección alemana tenía pues la sección esotérica básica, digamos, donde se trabajaba los aspectos ocultistas, donde había pues toda una serie de pautas de trabajo espiritual, pero en un segundo nivel se trabajaba el rito masónico, él le llamaba el Kenntnische Kultisch, ¿vale? El culto de conocimiento o algo así, ¿no? Y ahí se trabajaban los grados, distintos grados, que él había hecho una selección de grados de la masonería del rito de Memphis, porque el rito de Memphis era una exageración y esto se veía muy claro, o sea, es decir, era un rito especulativo que se había construido sobre el REA, sobre el rito escocés antiguo y aceptado, con una vocación muy teosófica, ¿no? Bueno, de acercarme a los misterios órficos, o sea, de picar un poco por muchos lados sin profundizar demasiado en nada, ¿no? Y él hace un poco una selección de grados, claro, tienes una serie de 95 grados, ¿no?
pues ahí escoge los que más le gustan. Obviamente el Rosacruz ahí va derechito, ¿no? Es decir, pero todavía él diseña un tercer nivel en el que hay un grupo de 12 personas. Y esto le llama, a ver si me acuerdo del nombre, la Sociedad de Gesellschaft o... Estela Matutina. No, de Theosophische Gesellschaft of Arts und Kunst. Ajá. Sí, es una de arte y tercera, cultura. un grupo, sí, de arte y cultura, un grupo que coloca a él en la cúspide de 12 personas y empiezan a hacer un trabajo que ahí yo tenía un material, pero lo tenía en alemán y no acabé de traducirlo y de leerlo en profundidad, ¿no? Pero ese grupo salta precisamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por problemas con una miembro del grupo que, bueno, por una cuestión también de un asunto, digamos, de faldas, ¿no? De Digamos, faldas, hace sí. saltar un poco, sí, hace saltar un poco este último grupo, digamos, que eran 12 personas que trabajaban, creo que trabajaban las artes, bueno, no sé, yo no sé bien por dónde iba. Algunos antropósofos me hablaron de ese grupo y bueno, y lo que me dijeron fue eso, ¿no? Que fue un grupo fallido precisamente por eso. Ajá. Claro, claro. Y escuchando todo esto, mi gran pregunta ¿es posible renovar este impulso? ¿O lo mejor que podemos hacer es destruirlo deconstruirlo, mejor dicho, e intentar hacer algo diferente, totalmente diferente? Y yo, o sea, mi punto de vista es que todo eso se pudo hacer y tenía sentido en aquellos tiempos. Hoy en día yo no creo que pudiera cuajar un proyecto. Todo eso responde a un impulso, una necesidad, a una forma cultural de ver las cosas y yo creo que eso no tendría mucho sentido en el siglo XXI, al menos con la resonancia, o sea, es decir, nostálgicos y gente que nos gusta, tal siempre hay, ¿no? Es decir, pero con esos no creas un movimiento con la influencia, digamos, de la antroposofía o la que tuvo inicialmente la antroposofía, ¿no? No, Y no solo bueno, me yo creo, refiero, no solo me refiero a la antroposofía, me refiero a la antroposofía, a la fraternidad más Händel, al Lectorium, sobre todo a la luz de la famosa profecía de que dentro de 700 años, es decir, en 2021, volverán los cátaros, volverán esos cátaros que fueron quemados vivos. ¿Conoce la profecía esa de Le Boyers, no? no la conozco. No, pues nada, el último cátaro cuando lo quemaron, pues dijo que lo quemaron en 1321 y dijo que en 700 años todos los cátaros que quemaron volverían a renacer. Volvería. Volverían. Algo de esto había en el lectorio. Esa idea estaba. De hecho, la señora Catarose de Petri se consideraba una encarnación, digamos, de Esclarmonde de Foix, Ah, de la princesa cátara. Y de hecho, y ahí se construyó mucha historia. Y de hecho, ella fue una gran impulsora del contacto con el Languedoc, ¿no? Con toda esa zona del sur. Ahí, de todas maneras, hubo también un problema en el seno del Lectorium Rosicrucianum, precisamente con el hijo de Jan van Reichenborch, que estaba como muy apegado a un centro de conferencias que hubo ahí, a toda la historia, digamos, que había resultado del contacto con Antonín Gadal. Y supongo yo que algo de esa profecía, o no sé si en esos términos o qué, pero sí que había la idea esa de que el impulso Rosacruz, promovido por el Lectorium, venía un poco de la recuperación, o sea, bueno, de la recuperación de esas almas, ¿no? Digamos. Eh, pero bueno, yo creo que los cátaros encontrarán un gran problema y es que las normas de pureza que ellos tenían, su visión del cristianismo, etcétera, pues como que no resuenan demasiado según cómo en el ambiente espiritual. Hoy en día la espiritualidad va por otra línea, yo creo que tiene mucho que aportar el budismo, el yoga, sin duda también el cristianismo, ¿eh? No lo excluyo. Yo creo que es la tercera pata, digamos, ¿no? de
esta construcción moderna, ¿no? Pero, de hecho, hoy nos encontramos un movimiento New Age que está como muy desapegado y muy desentendido de la tradición. Hasta cierto punto tiene algunas visiones como muy simplistas, ¿no? Promovidas por todas estas precipitaciones, digamos, ¿no? Todas estas conexiones con entidades y demás que nadie sabe bien qué responden y si responden y por qué responden a ciertos individuos y bueno. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que hoy en día todo eso se tiene que montar sobre bases distintas. Y eso es un poco lo que me movió, ¿no? Ir a lo que me consideraba que era una de las puertas más grandes de la espiritualidad moderna, y era el yoga y el budismo, ¿no? Como dos meditación y, o sea, como dos prácticas, digamos, digamos que entraban con fuerza y abrían una puerta muy grande al buscador moderno. Y quien te despertó fueron los ojos de Amanda Maggi, Ma. De Ananda Mayo, sí. Pues sí, fue una cosa muy curiosa porque una cosa se solapa con la otra, digamos. Yo estoy en un momento, digamos, en la escuela espiritual de muy alta promoción, por decir una manera, ¿no? Estoy en la dirección local del centro, estoy colaborando con el impulso de la Fundación Rosacruz, que será una de las cosas que en aquel momento salvará bastante, ¿no? Sobre todo de cierto tufo sectario, ¿no? Al lectorium, ¿no? Le abren una puerta, ¿no? Y, y bueno, y también estoy en el grupo de la Comunidad del Grial, que es una de las comunidades, digamos, ya, digamos, de los grupos más grandes todavía, no decir, pero junto con la Cabeza de Oro, que eran los grupos así como más comprometidos con la escuela, ¿no? Yo estoy ahí, totalmente entregado, ¿no? Pero me voy de viaje a la India un poco animado por un swami, ¿no? Que en un momento dado, bueno, pues como que me anima, ¿no? Me da un itinerario y tal, y me dice, ¿ves allí? Y ves precisamente ahí. Yo voy ahí y paseando por el ashram, mira que habían sitios, digamos, donde que focalizaba mucho más la devoción de los seguidores de esta santa, ¿no? Como su Mahasamadhi. Había dejado también un pequeño templo con un fuego de Kali encendido, que mantenían encendido durante muchísimos años, etc. Habían sitios como mucho más... Y yo paseando por el museo, que es un museíto con 4 fotos, muy macarrónico, que hay en el ashram y que normalmente siempre lo encontraba cerrado, pero aquel día estaba abierto. Paseando por ahí me quedo clavado delante del retrato de la santa y su mirada me penetra, ¿no? Es decir, me activa algo en la pelvis, ¿no? Es decir, me remueve todo aquello, los cimientos, digamos, y lo más curioso, y es que, bueno, si eso hubiera sido una experiencia como me han pasado otras muchas, ¿no? Y ahí en el libro cuento otras muchas, ¿no? Pero esa se me quedó enganchada, ¿no? Como un chicle en el zapato, ¿no? Ahí esa removida, digamos, ¿no? Curiosamente, fui descubriendo que la podía activar pues con un mantra, que fui descubriendo que podía conectar con ella de forma bastante fácil, ¿no? O sea, al final decías, bueno, mira, era un poco como lo que me sucedía a nivel de corazón en el lectorio rosicruciano, que sentías la apertura, el calor en el pecho solamente en aquellos servicios de templo, ¿no? Sentía esa apertura y esa removida a nivel emocional, a nivel incluso que se sentía, o sea, tú la sentías como algo físico, ¿no? Y que eso de pronto me sucede también en la pelvis, ¿no? Y con la misma regularidad y tal, ¿no? Claro, y ahí empiezo a chirriar dentro del lectorium, porque a mi vuelta me peleo con todo el mundo, no me entiendo con nadie, ¿no? Llego ahí también, siento que aquello
está como reprimido, no sé, ¿no? Es decir, llego allí y esa energía es como que no puedo darle salida, no puedo darle expresión, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasa aquí, no? Sí, sí, lo del corazón sí también, pero ahí en la pelvis nada, ¿no? Y bueno, todo eso al final me fue empujando hacia afuera y bueno, me abre las puertas, digamos, con una cierta profundidad ya, ¿no? Es decir, del universo indio, ¿no? Y de toda esa cultura y de toda esa tradición. Pero curioso también, ¿no? No bajo la tutela de ningún gurú, no dentro de ninguna comunidad, ningún grupo concreto, sino como, bueno, como un regalo o una carga, no sé, ¿no? Cómo llamarlo, recibido por parte de esa visión, de esa experiencia, ¿no? Pero tú has formado una asociación de yoga a nivel estatal. A lo mejor eso es el vino nuevo con odres nuevos que tú crees que se debe de realizar a día de hoy. Es decir, escuelas, pero escuelas no dogmáticas, donde enseñen una tradición, ¿no? Y de la mejor manera posible a nivel académico y que luego cada persona lo desarrolle a su manera en su casa o con sus amigos. No sé si eso estuviera de las nuevas comunidades espirituales. Ya, sí. Esa es mi idea, ¿no? Mi idea es un poco, bueno, invitar a la gente. Lo que pasa es que, claro, ahí hay una gran contradicción también, ¿no? Es decir, ahí viene un poco el título, ¿no? Del libro, y es que, claro, la gran contradicción es que sin una comunidad espiritual con un cierto nivel de concentración es difícil, digamos, generar la energía suficiente y necesaria para que se produzcan ciertas experiencias, ¿no? Pero luego, claro, si luego toda esa comunidad se convierte en un límite, en una dificultad en tu avance o en un narcótico, ¿no? Es decir, porque puede narcotizarte, quedarte allí, pensar que, bueno, todo eso que te pasa, que ya has llegado a algún sitio y ya está, ya has acabado el camino, pues bueno, no sé si es narcótico o qué, pero, decir, pero te puede dejar ahí. Claro, yo y lo que intentaba de alguna manera testimoniar es de que había más, mucho más, ¿no? Que nos quedábamos también, a pesar de que ahí teníamos una gran experiencia, en la Rosa Cruz teníamos una gran experiencia, pero había mucho más, el camino seguía, implicaba también otros aspectos de la vida, otras partes del cuerpo, otra serie de cosas que ahí ni siquiera se estaban planteando y es más, parecía que incluso hasta se le daba la espalda, ¿no? Claro, ahí mi necesidad de pensar, bueno, curiosidad, ¿no? Es decir, ¿se puede crear un grupo en el que no se trabaje con esa intensidad, que pueda generar esa energía? Y la verdad que yo por eso me voy a la masonería y fundo una logia, ¿no? Y ahí, desde la logia, además han venido bastantes alumnos, amigos, compañeros del yoga, ¿no? Que se han sumado. La logia también, ahora tampoco es que seamos muchos, es un grupo muy pequeño, pero es el grupo, digamos, como más centrado, ¿no? Y luego, pues bueno, sí, hay un grupo de gente con la que comparto, pues algunas cosas y tal, sobre todo lo que voy publicando en mi blog. Pero por el momento me he visto bastante incapaz de construir algo, digamos, ni remotamente, ¿no? Con la consistencia que construyeron en su momento los grandes maestros, digamos, y los grandes fundadores, ¿no? Del movimiento ocultista, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sé si es lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo publiqué el libro invitando, ¿no? Y ahí una invitación, al final de todo hay una práctica que se llama Antarbhava Yoga, que, bueno, y es un poco una invitación a un trabajo a partir de una tradición, pero ahí lo dejo como muy abierto. Y, pues mira, al final es lo que a mí me ha funcionado en un momento dado. Porque, claro, la guru me da la energía, pero luego no me da las herramientas para poder trabajar con esa energía, ¿no? Y por ahí va a ir un poco el libro este que comentaba, que si algún día tengo paciencia y ganas, pues empezaré a escribir, ¿no? Y bueno, y en este momento tampoco tengo
Tampoco tengo suficiente material ni suficiente capacidad de contraste, ¿no? de lo que ha venido después, ¿no? A partir precisamente de las prácticas de Antarbhava Yoga, como un poco como las apunto, ¿eh? Ni siquiera entro en ellas con detalle. Todo, Sí, todo esto que Pedro. estás. Ah, sí. No, que todo Sí, esto que No, estás contando hacia el final me hace acordar un poco al comienzo de tu libro, en donde hablas acerca de. Bueno, por un lado, me llamó la atención cómo Star Wars tiene una influencia como decisiva en algún punto en tu búsqueda o en tu llamada espiritual. Y por otro lado me llamó también la atención, y yo lo relaciono mucho con esto que estás contando al final, de darle importancia también al cuerpo y todo esto, de vos hablás ahí de que te o te encontraste con los Rosacruces a partir de una experiencia en estado de discreta embriaguez. Vos decís. Y ahí tomás una cita de Jung planteando, bueno, esto de la importancia en la historia de la historia es un camino, un proceso de encuentro con el inconsciente. Me llamó la atención eso, y cómo ahora estás volviendo a ese tema desde otro lugar, ¿no? Pero a darle importancia también al cuerpo, a la pelvis. sí, Bueno, sí. Sí, una de las cosas interesantes que tenía el Lectorium frente a otro movimiento es que describía el proceso como un proceso que era localizable en el cuerpo, ¿no? Y era curioso porque el átomo chispa o el átomo simiente, el átomo espiritual, ¿no? Era despertado por la radiación de la gnosis que generaba el grupo, por la tal. Bueno, y esto hacía que la vibración del átomo activara el timo, despertara el timo a la creación de una nueva hormona que poco a poco se activaba y empezaba, bueno, a estar activa en el cuerpo. Luego tenías el hígado, que normalmente tiene esa función como depurativa y que la expulsaba, entonces obligaba a que tuvieras que repetir el proceso. Cuando eso entraba pues en el cuerpo, la sangre llegaba a la cabeza, en fin, se había descrito toda una ruta corporal, ¿no? Y eso, a pesar de que yo tengo mis dudas, ¿no? Es decir, me parecía muy interesante como planteamiento, ¿no? Y en realidad, en el único sitio donde yo pude encontrar un proceso fue en el yoga. De hecho, y el yoga contempla esa parte física muy claramente, ¿no? Y ahí te das cuenta de la necesidad de esa parte física, ¿no? Y luego, yo ahí lo dejo un poco intuido y no sé qué ganas hay, pero yo en mi práctica al final rompí muchos tabús, ¿no? Al final darte cuenta de que es desde la parte, digamos, sexual, ¿no? Digamos, que se tiene que regenerar o que se puede regenerar. Y esto te encuentras que no es algo novedoso porque el señor Van Reichenborg habla de ello, ¿no? Como de un nuevo embrión, ¿no? Claro, cuando entras en la idea de la regeneración del ser humano en una nueva dimensión, ¿no? Necesariamente tienes que acercarte al Tantra, ¿no? Que es de donde precisamente surge el Hatha Yoga, ¿no? El yoga, digamos, el yoga antiguo, el yoga de Patanjali, el yoga incluso de Buda, de los dhyanas, o sea, la práctica meditativa, rechaza también el cuerpo, cuidado, ¿no? Trata el cuerpo como la tumba de la mente o como, digamos, la limitación de la mente, como lo que genera apego a la mente, etcétera, etcétera. No es hasta la llegada del Tantra que empieza a revalorizarse el cuerpo, a dar importancia al cuerpo y a pensar que en el cuerpo está la herramienta, digamos, de regeneración, ¿no? En términos muy alquímicos también, porque el Tantra se desarrolla, el Tantra en la India, se desarrolla en paralelo con toda la alquimia india, ¿eh? Y sí, y esa particularidad que tiene Van Reichenborg, ¿no? Está apoyada precisamente
en la alquimia, que el tipo pues cogió elementos al remitirse a los tratados clásicos de Rosacruz, inevitablemente se encontraba el proceso alquímico, ¿no? Entonces, Ajá. claro, se empezó a plantear pues eso, ¿no? Que si realmente la regeneración espiritual implicaba un trabajo alquímico, ¿no? Y yo creo que en Steiner encontró alguna referencia, para mí son claves las conferencias de Neuchâtel, ¿no? Sobre Christian Rosacruz, donde Steiner, bueno, comenta el de Geheimnisse de Goethe, ¿no? Los misterios de Goethe, comenta también las figuras secretas de los Rosacruces, etcétera, ciertos textos que son alquímicos Sin y embargo, bueno, muy a pesar de Steiner, Jan van Rickenborg creía que el futuro de la Rosacruz estaba en fundir la Rosacruz con el sistema, no es un sistema, es el antisistema de Krishnamurti. ¿Has visto algún tipo de impulso relacionado con eso? Fundir a Jan van Rickenborg con Krishnamurti. no, en el marco de la escuela no. Yo sé que algunos alumnos antiguos, viejos alumnos, sobre todo de la escuela en Holanda, holandesa, sí que habían conocido a Krishnamurti y habían comentado que Jean van Rijkenborg había hablado bien de Krishnamurti. Pero a mí no me consta que en la escuela hubiera ningún impulso destinado a fusionar un poco las dos visiones, ¿no? Es decir, Ajá. y es que Krishnamurti a mí es un autor que me parece fundamental y muy interesante, pero que también deja un poco huérfano, ¿no? al practicante, ¿no? Sí. Y había un libro muy bonito ahora no lo tengo ni aquí, se lo presté y no me lo han devuelto todavía, que se llamaba Entre el cielo y la tierra, me parece, de un analista junquiano norteamericano que, que había empezado su carrera espiritual, su búsqueda espiritual, yéndose a California, bueno, a la sede que tenía Krishnamurti, y había conocido personalmente a Krishnamurti, y había visto un poco las carencias, ¿no? La gran distancia que había entre él y el movimiento que arrastraba, ¿no? Ya, ya, ya. Y él precisamente, al final, pues en Jung encuentra, digamos, ¿no? Un camino más concreto, algo mucho más aterrizado, digamos. Y es Es un que poco quizás, el libro va por ahí. no, es que quizás a Krishnamurti, más que partir de él, hay que llegar a él. Una vez Mm. que te has dado cuenta de las limitaciones de los sistemas, pues quizás es un punto para poder reinventarse de nuevo. Es mi opinión. Mi opinión. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo y la frase, digamos, para mí, que es el despegue del trabajo espiritual o de la gran propuesta de Steiner, que es la verdad es una tierra sin caminos, perdón, de Steiner, de De Krishna. Krishnamurti, sí, la verdad es una tierra sin caminos con la que disuelve la sociedad de la estrella oriental, ¿no? Creo que Ujú. eso le hubiera gustado oírlo a Steiner, no sé, pero creo que es un poco posterior, ¿no? Es decir, La gran contradicción que un colaborador nuestro de la revista Numinus, que no es Pedro, sino es Martín, es que en el fondo el buscador no quiere encontrar, sí, quiere encontrar, ¿no? Sin embargo, sabe que al encontrar desaparece la búsqueda y desaparece su propia esencia. Y es quizá la gran contradicción de la búsqueda, ¿no? Que buscas pero que en el fondo no quieres encontrar, quieres seguir un poquito más allá y un poquito más allá. ¿Qué opinas de esto? mira, yo hace muchos años, cuando fui a la biblioteca de Wolfenbüttel, ahí en Alemania, buscando precisamente la mayor colección de textos originales de Johann Valentin Andrea. En Wolfenbüttel había sido bibliotecario Lessing y al lado de la biblioteca estaba la casa de Lessing. No sé si sabré repetir la frase, una de las aforismos, las frases que había ahí colgadas
en el salón había todo de frases de Lessing colgadas, ¿no? Y había una que me llamó poderosamente la atención. Y voy a explicar un poco qué dicen. No sé si voy a poder repetirla, ¿no? Dice que Lessing dice, si Dios me ofreciera, me ofreciera dos tronos para sentarme, uno que es el trono de la verdad y otro que es el camino, el trono del camino hacia la verdad, me dijera, ¿en cuál de los dos quiero sentarme? Dice Lessing, dice, yo le diría, mira, yo me sentaré en el del camino de la verdad, porque el de la verdad es solo tuyo, ¿no? No es para el hombre, digamos, sino que es solamente para Dios, ¿no? El hombre solo puede aspirar a caminar hacia, ¿no? La verdad. Y yo creo que al final, esa es la gran enseñanza de Krishnamurti, ¿no? La verdad es una tierra sin camino. Es lo que decía Machado, ¿no? Es decir, de caminante no hay camino. Es una búsqueda al final en la que lo importante es darte cuenta de las herramientas que tú tienes, no como guía. Es decir, del gran poder que tú tienes en el fondo, ¿no? Para poder guiarte por cosas que van más allá de lo que te han dicho o de lo que tú crees que eres y tal, ¿no? Un poco devolviendo al ser humano la dignidad que constantemente se le intenta robar por las vías, digamos, de la razón pura, ¿no? Del racionalismo, del cientifismo, de todas estas tendencias, ¿no? Que en el fondo al final lo que hay detrás es un gran poder económico, ¿no? Que lo que quiere al final es someter a la gente. Y entonces, pues bueno, y eso siempre es lo que nos hace como aterrizar, ¿no? Caer a cuatro patas, ¿no? Y animalizarnos, ¿no? Y hacernos pensar que somos, pues eso, ¿no? Seres que no tenemos nada que decir sobre nuestra salud, seres que necesitamos que otros nos digan lo que tenemos que hacer, lo que debemos decir. No, señor. El camino te demuestra que tú tienes el poder para poder caminar sin miedo, que tú tienes todas las herramientas que tú necesites en las circunstancias más complejas. Yo creo que eso es un poco lo que enseña el camino, ¿no? Y al final es un recorrido, es un mirar atrás, como decía Aristóteles, la eudaimonía es algo, la felicidad es algo que dices al final de tu vida. Puedes decir al final de tu vida, sí, yo he sido feliz, pero por lo que he aprendido, por lo que, digamos, por todo ese camino que he dado y todo lo que he descubierto en el camino, ¿no? Yo creo que eso es la gran enseñanza, digamos. Y lo otro, llego a, encuentro qué, o me encuentro tal, o alcanzo no sé qué. A mí todo esto, pues, creo que en determinadas épocas, para determinadas formas de pensar y de ser y tal, pues han tenido algún sentido, pero yo creo que en el siglo XXI no. Muy bien. Yo no sé si tienes más preguntas, Pedro, o podemos dar por finalizada la entrevista. Podemos dar por finalizado, sí. Pues muchísimas gracias. Un resumen impecable. Muchísimas gracias, Joan. Sí, un resumen impecable. Sí. Y muchísimas gracias a vosotros. Te agradecemos que hayas venido a la taberna y estamos seguros de que los cátaros que estaban esperando 700 años para reencarnarse, no sé si lo han hecho, pero están muy orgullosos de todo lo que has compartido con nosotros en esta taberna perdida en medio del desierto. Un abrazo muy grande. Sí, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Joan. Mucha suerte en tu vida. Igualmente. Chao. Chao.